Bueno, entonces, lo que estuvimos viendo en la clase que viene son diferentes abordajes o incisiones que se realizan en el tórax, ¿sí? Recuerden que las toracotomías van a ser todos los abordajes que se hagan en la pared torácica. Diferente a una laparotomía, dijimos que la toracotomía es la laparotomía en el tórax, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de un abordaje torácico, estamos hablando de una toracotomía. Y vamos a ver y empezamos a ver los diferentes tipos de toracotomía, ¿sí? La esternotomía, la toracotomía lateral, ¿sí? Que es la más usada para cirugía pulmonar. La toracotomía anterolateral, ¿sí? Que se usaba también para determinadas patologías donde podíamos abordar la parte anterior del tórax, ¿sí? Como traumatismos cardíacos, ¿sí? Biopsias de masas tumorales anteriores. Vimos la mediastinotomía, la toracotomía de clamshell, y no recuerdo si vimos alguna otra más. Bueno, y después vamos a lo que siempre, o la evolución de las incisiones, es a buscar lo que es la conservación de la pared torácica. Cuando hablamos de técnicas conservadoras, lo que hablamos son de variaciones de esas toracotomías estándar o amplias que vimos, ¿sí? Con algo menos agresivo. Recordemos que la pared torácica, esas incisiones tan amplias, o cualquier incisión, también en el abdomen pasa, o en diferentes abordajes, estas amplias incisiones también conllevan algunas complicaciones quirúrgicas, ¿sí? Más estadía en el posoperatorio, una rehabilitación del paciente mucho más prolongada, una externación mucho más prolongada, un dolor posoperatorio mucho más prolongado, lo cual lleva a usar más cantidad de analgésicos, de drogas y demás. A nivel torácico no solo es una situación estética, sino funcional. Recuerden que la caja torácica es parte de nuestra ventilación, ¿sí? De nuestro mecanismo de ventilación, así que las técnicas conservadoras realmente llegaron para quedarse y son las que más se usan habitualmente, ¿sí? Cuando hablamos, repito, de las técnicas conservadoras, es una variante de las toracotomías estándar, ¿sí? Pero con una incisión menor y menos injuria hacia los tejidos, ¿sí? Particularmente hacia los músculos, ¿sí? Lo que se trata es de conservar el músculo, ¿sí? Y no seccionarlo. Y por último, como dice acá, la VATS, la videotoracoscopía, realmente se complementó de una manera perfecta, ¿sí? Ya que por accesos mínimos, ¿sí? De 1 o 2 centímetros a través de puertos de trabajo, ¿sí? No solo las complementó, sino que en muchos procedimientos la reemplazó a las toracotomías conservadoras. Lo que quiero y cuando comiencen a ver toracotomías, se van a dar cuenta que muchas se complementan con el videotoracoscopio, ¿sí? Recuerden que nosotros en el tórax no necesitamos generar como en el abdomen un neumoperitoneo, ¿sí? Un espacio para poder ver la cavidad. ¿Se acuerdan con qué medio o cómo hacíamos que el pulmón se colapse, ¿sí? Durante todo el procedimiento? Que no ventile ese pulmón en el cual vamos a trabajar. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Tubos de doble luz, ¿no era? Colocábamos el tubo de luz. Perfecto, entonces nosotros, colapsado el pulmón, tenemos toda la cavidad, toda esa caja torácica, ese espacio pleural, dispuesto para hacer el campo operatorio. Entonces, con toracotomía complementado con el toracoscopio se puede hacer perfectamente. Muy bien, bueno, creo que esto llegamos a ver algo. Una es la técnica francesa, ¿sí? Es una técnica anterolateral, ¿sí? Una variante de la toracotomía anterolateral, pero de menor tamaño, ¿sí? Y menor injuria muscular.
Esta técnica anterolateral se utiliza también mucho para biopsias, ¿sí? Las cuales no se pueden hacer por ninguno de los medios que nosotros estuvimos viendo anteriormente, y realmente el acceso es excelente. No necesito hacer una amplia toracotomía para una biopsia y esta técnica funciona muy, muy bien. La TAVA o toracotomía axilar vertical amplia es una toracotomía la cual tenemos que pensar en manera diferente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que la TAVA muchas veces es una incisión amplia, ¿sí? O sea, la piel tiene una incisión amplia, pero no se secciona ningún músculo. Entonces, esa técnica conservadora de que no hace sección muscular hace que el paciente tenga una recuperación muchísimo mejor, muchísimo más rápida, ¿sí? Ya que mejora mucho el dolor posoperatorio, ¿sí? La rehabilitación y recuperación de este paciente y la externación mucho más rápido. Voy a ver si... Dame un segundito, estoy abriendo el video. De la TAVA, así lo podemos poner en un ratito. Bien. Lo dejo abierto y ahora, cuando terminamos esta sección, vemos los videitos. Bueno, les vuelvo a repetir, la TAVA puede tener una incisión de piel muy amplia, ¿sí? Pero no hay sección muscular, ¿sí? Lo que se busca es hacer la disección y separar los músculos para llegar al espacio intercostal requerido para el ingreso, ¿sí? Recuerden, generalmente entre el quinto y sexto espacio intercostal. Se hace la incisión en ese espacio, se puede realizar el procedimiento y luego se hace la síntesis de esta toracotomía con muchísima menos agresión. Así que la TAVA, más allá de que ustedes vean que es una incisión muy amplia, es una incisión que se utiliza mucho cuando lo que se busca es no tener injuria muscular. Bueno, luego tenemos otra incisión, que es la toracotomía axilar, ¿sí? Recuerden que la posición de estos pacientes, ¿sí? Para todas estas toracotomías nosotros debemos posicionar al paciente en forma correcta. La posición habitual para muchas de estas toracotomías es la posición de Sims, que es de cúbito lateral. En este caso, en la toracotomía axilar, es una toracotomía, aunque es de un tamaño pequeño, es una toracotomía muy alta, ¿sí? Entonces tenemos que lograr una buena posición del paciente exponiendo la zona axilar, y esta toracotomía, que es una toracotomía mínima y conservadora, se utiliza para biopsias de las cadenas ganglionares que se encuentran inmediatamente detrás de, a la altura de la axila, ¿sí? Entre, que acá tenemos la anatomía, los ganglios que se encuentran en la cadena ganglionar a lo lateral de las intercostales superiores. Esta toracotomía, les vuelvo a repetir, es una toracotomía pequeña, ¿sí? Que se utiliza generalmente para biopsias ganglionares, o se puede utilizar para una pequeña biopsia pulmonar del vértice superior, ¿sí? Recuerden que el pulmón es como un triángulo, ese vértice superior se puede biopsiar a través de esta pequeña toracotomía. Recuerden que no deben ser un segmento muy amplio, ¿sí? Simplemente un segmento pequeño o una biopsia pequeña. O para realizar esta cirugía que se llama simpatectomía, ¿sí? Se realiza en pacientes que tienen una patología que se llama hiperhidrosis. No sé si ustedes conocen algún paciente que transpire muchísimo las manos, sude muchísimo las manos y las axilas, o se ponga muy colorada la cara. Bueno, esa patología se llama hiperhidrosis, ¿sí? Uno de los tratamientos que existen, el tratamiento quirúrgico realmente, hay tratamientos médicos. El tratamiento quirúrgico es seccionar
la cadena simpática, ¿sí? A nivel del, si no me equivoco, era segundo, tercer y cuarto nivel de la cadena simpática, que transcurre por, si ustedes miran de la parte interna del tórax, ¿sí? El borde costal posterior, ¿sí? Ahí transcurre el simpático y se secciona el mismo. Entonces el paciente inmediatamente revierte esa situación de hipersudoración en los miembros superiores. Sigamos. Bueno, y por último, ¿sí? Tenemos las VATS, las videotoracoscopías. Estas cirugías, les vuelvo a repetir, se pueden utilizar puramente videotoracoscopías por 1, 2 o 3 puertos de ingreso para resolver muchísimas patologías, desde hacer una toracoscopía exploratoria para colocar un drenaje, para hacer una biopsia pleural, una biopsia pulmonar, para hacer una biopsia ganglionar, para realizar una segmentectomía, una decorticación, que ahora vamos a ver esa técnica quirúrgica. Podemos realizar hasta una lobectomía, ¿sí? Que es lo que vamos a ver la clase que viene. O sea, cirugías desde no baja complejidad, sino cirugías mínimas para diagnóstico, ¿sí? Hasta de las cirugías más complejas. La verdad es que la toracoscopía se utiliza muchísimo, y se los vuelvo a repetir, tanto la toracoscopía como la laparoscopía se implementa en muchísimas técnicas quirúrgicas, ¿sí? Se ha adaptado instrumental, se ha adaptado la sutura mecánica, y todo lo que es el equipamiento, ¿sí? De video. Recuerden que para la toracoscopía, ¿sí? Y la toracotomía, nosotros, y trabajar sobre el pulmón, ¿sí? Sobre el pulmón es, les digo, o sobre el mismo tejido pulmonar, o si tengo que trabajar en la periferia, ¿sí? Si tengo que trabajar sobre la pleura, sobre cualquier, sobre una lesión, para hacer la exéresis de algún quiste, tumor, yo necesito ese pulmón colapsado. Para eso, les vuelvo a repetir, como dijeron hoy, se va a realizar la intubación selectiva con un tubo doble lumen. Lo que logro es colapsar ese pulmón y realizar el procedimiento sin tener la caja torácica con el pulmón expandido, si no sería imposible trabajar dentro de la cavidad con un pulmón expandido. Como pueden ver en esta imagen, ¿sí? La toracotomía versus la toracoscopía es algo casi indiscutible, ¿sí? Que la toracoscopía son muchísimos los beneficios que tiene, ¿sí? Pero la toracotomía muchas veces es necesaria en algunos procedimientos, ¿sí? Recuerden que la toracoscopía muchas veces se utiliza con una toracotomía conservadora o toracotomía mínima, ¿sí? Como acceso complementario. Bueno, estos son las ventajas, ¿sí? Que tiene una mínima incisión, menor dolor, esto es todo lo que veníamos hablando. Cuando hablamos de valor oncológico es que llegamos a la misma finalidad con esta cirugía. No por trabajar con el toracoscopio voy a realizar un procedimiento de menor calidad, ¿sí? Sino lo que buscamos es lograr el mismo valor oncológico que con una cirugía convencional. Movilización precoz del paciente, esto es fundamental, una buena reinserción laboral en forma rápida. Si tenemos una segunda cirugía, vamos a poder realizar una cirugía con mucho menor tejido fibroso, ¿sí? Y adherencias, menor morbilidad y menor costo. Y esto creo que se los dije, tenemos que tener en cuenta que el costo de la cirugía, ¿sí? En principio va a ser mayor cuando nosotros compremos la torre de video, el instrumental, una camilla para que tenga todos los accesorios necesarios y demás, pero la verdad es que con el tiempo se logra complementar muy bien y se amortiza muchísimo la inversión.
Voy a dejar abiertos los videitos y ya los vemos. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y después por último, para que sepan, la cirugía robótica también es estuvo y está en los lugares donde tienen la disponibilidad de poder utilizar esta tecnología. La cirugía robótica en tórax realmente también fue de gran innovación y de gran ayuda, ¿sí? Para realizar cirugías de gran complejidad con puertos y accesos mínimos, con una disección mucho mejor, con resultados tanto a corto como a largo plazo tan eficientes como la cirugía toracoscópica o convencional. Pero bueno, tenemos que tener el equipamiento, ¿sí? No sé si le habrán hablado alguna vez de cirugía robótica, pero este tipo, vamos a abrir este video, este tipo de procedimientos necesitan un equipamiento, vuelvo, un equipamiento específico. Acá en Argentina tenemos, creo que son 3 o 4 Da Vinci que hay, pero bueno, tenemos que tener no solo el equipamiento, sino el entrenamiento de todo el equipo quirúrgico para poder usarlo, y luego también el instrumental que se usa para el Da Vinci no es el mismo que para la toracoscopía, ¿sí? Es un instrumental específico, el cual tiene una vida útil muy corta, ¿sí? Para poquitas cirugías. Entonces, la verdad es que necesitas una gran inversión para poder sostener esta tecnología. Bueno, ventajas y desventajas de la cirugía robótica, realmente tiene mucha fiabilidad y técnicamente es increíble cómo se puede operar, cómo se realiza la disección de los tejidos. Logra esto una gran destreza y gran espacio, ¿sí? En el campo quirúrgico, pero con el menor daño tisular, ¿sí? Nosotros, pensando en lo que es un ayudante, son el cirujano que se queda al lado del paciente con los puertos de acceso, más el instrumentador, que es el que va haciendo los cambios de instrumental del mismo. Mejora ampliamente el postoperatorio del paciente, pero bueno, la verdad es que el campo visual del cirujano es mucho más limitado, pero cuando hablamos de limitado es porque tenemos un ángulo, ¿sí? Muy, muy específico. Entonces el cirujano tiene que estar muy entrenado para realizar estas disecciones, y luego la verdad es que hace que los tiempos también quirúrgicos sean óptimos. Pérdida de la sensibilidad táctil. Esto ustedes saben que se maneja a través de una consola, ¿sí? El cirujano no toca los tejidos, ¿sí? No tiene, tampoco en la cirugía toracoscópica, ¿no? Pero bueno, no tiene esa sensibilidad que tiene con el instrumental, él manejándolo. Y bueno, claramente tenemos una menor posibilidad de responder rápido ante las complicaciones. Por eso siempre pensemos que cuando estemos en un quirófano donde estemos con esta tecnología trabajando, siempre tenemos que tener en la cabeza que estos procedimientos se pueden complicar, ¿sí? Y necesitamos resolver, ¿sí? No sé, de una lobectomía a través de cirugía robótica, podremos necesitar rápidamente revertir esta situación y hacer una cirugía convencional. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar dispuestos y tener en mente de que las complicaciones en cualquier tipo de procedimiento pueden suceder, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de lo que es este tema que son las toracotomías? ¿Sí? Primero, pensar en el abordaje. En la patología, perdón, esto es un tema importante. ¿Cuál es la patología del paciente? ¿Cuál es la ubicación? ¿Sí? Si en el caso de una neoplasia, por ejemplo, o de un absceso, ¿cuál es la ubicación de esta patología? ¿Qué abordaje es el mejor para poder resolverlo? ¿Sí? Hasta pensando en qué espacio intercostal va a ser el indicado para ingresar.
el cierre que sea un cierre anatómico. Recuerden que la síntesis que hablamos de toracotomía es fundamental, que el cierre sea anatómico. Si nosotros hacemos sección muscular, debemos hacer la síntesis en forma anatómica, ¿sí? Por eso las técnicas conservadoras colaboran mucho con este aspecto. Evitar toracotomías inferiores. Siempre las toracotomías van a ver que son, ¿sí?, en los espacios, hasta el séptimo espacio como muy bajas, ¿sí? Ya más bajo que eso no está indicado porque podemos, no solo porque tenemos un mal campo quirúrgico, ¿sí?, sino porque podemos lesionar, ¿sí?, el diafragma e ingresar sin querer al espacio abdominal. La toracotomía anterior, y particularmente la anterolateral izquierda, es la toracotomía para la urgencia, ¿sí?, más aún si tiene una lesión cardíaca, pero pensando en los dos lados, ¿sí? La toracotomía anterolateral izquierda-derecha es la elección para la urgencia. ¿Y por qué, dirán? ¿Se acuerdan que qué posición teníamos que poner al paciente para realizar una toracotomía posterolateral? Posición de Sims. Posición de Sims. Si yo coloco al paciente en la posición de Sims, yo puedo... Pierdo mucho tiempo durante una urgencia, por eso la otra vía de abordaje. Sí, muy bien también, es muy complejo poner esa posición, sí. Y además, ¿yo puedo entrar al otro hemitórax? No. No. Entonces, la anterolateral yo tengo, ¿sí? ¿Se acuerdan? O la clamshell, yo tengo los dos hemitórax. Totalmente, entonces siempre pensemos en la urgencia, en que tenemos que resolver muchas veces situaciones bilaterales. Y respecto a la cirugía robótica, la verdad es que es la gran evolución, pero bueno, lamentablemente no disponemos en muchas instituciones de esta tecnología, pero realmente todo lo que es mínimo invasivo y el trabajo de precisión es lo que vino para quedarse. Bueno, vamos a ver unos videitos y después nos conectamos de nuevo. Esperen que les comparto. Muy bien. Esta es una cirugía, una TAVA, una toracotomía vertical axilar amplia. Bueno, esta realmente no es tan amplia. ¿Sí? Pero como pueden identificar, es una incisión vertical. Que lo que hacemos es ir rebatiendo los músculos, pero no los seccionamos. En este caso, ahí pueden ver, esperen que voy a poner un poquito antes esto. Un poquito antes. Ay, Dios, perdón, Pueden ver el separador intercostal de fino quieto, que es este. Y acá ven otro separador intercostal de fino quieto en forma transversa, como una cruz. La verdad es que en la TAVA particularmente, como no tenemos sección muscular, es muy difícil colocar el separador y que el músculo no tienda a cerrar esa toracotomía. Entonces, muchas veces utilizamos este separador intercostal, es un separador intercostal pediátrico, ¿sí? Es mucho más chiquito. Entonces lo usamos en forma transversa, en forma de cruz, para complementar la fuerza de la toracotomía. No siempre, pero bueno, muchas veces nosotros en las cajas de toracotomía lo que tenemos son 2 o 3 separadores intercostales de diferentes tamaños, ¿sí? Muchas veces porque dependiendo de lo amplia que es la toracotomía, vamos a elegir el separador, ¿sí? Y muchas veces para poder complementarlos de esta forma. Pero recuerden que siempre que se realice una toracotomía, voy a necesitar un separador intercostal de fino quieto, siempre.
Y acá lo que les quería mostrar, no sé si se logra visualizar bien, son estas valvas, ¿sí? Que son las valvas maleables de Caeiro. ¿Se acuerdan de eso en cirugía general? Sí. Valvas maleables de Caeiro. Se utilizan muchísimo en cirugía torácica para poder rebatir y separar el pulmón. Generalmente las podemos o colocar una gasa entre el pulmón y la valva para poder separar, para poder traccionar hacia atrás, o a veces enfundamos con una gasa la valva, así como le colocamos un forro con gasa, también porque lo que cuidamos es de no lesionar el parénquima pulmonar con los bordes de la valva maleable. Y para que tengamos en cuenta acá en este procedimiento, que es una toracotomía conservadora, tenemos poco campo visual, es el largo del instrumental. Es fundamental, yo no puedo hacer una toracotomía con instrumental de 15 centímetros. Necesito instrumental de 20 y 25 centímetros, ¿sí? Mano izquierda, tijeras, instrumental largo. ¿Por qué? Porque voy a estar en un espacio pequeño y profundo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otra. No me acuerdo qué. Bueno, acá tienen la situación del colapso pulmonar para poder trabajar en este hemitórax. Recuerden que el paciente está intubado en forma selectiva, va a ventilar unipulmonar o monopulmonar. Bueno, hace la simulación del tubo doble lumen. Recuerden que tiene doble salida externa, una bronquial y una traqueal, la cual podemos ventilar los dos pulmones, pero si queremos seleccionamos ventilar uno u otro. Tanto para toracotomía como para toracoscopía, que para toracoscopía es fundamental este tipo de intubación selectiva. Necesitamos esto. O con una urgencia, si ustedes dicen en la guardia, van a ver que el emergentólogo le coloca un tubo doble lumen, no, nada más lo puede hacer un anestesiólogo y que sepa realizar este tipo de intubación. En la guardia, en los traumatismos y eso, realmente se hacen las toracotomías donde yo, aunque tenga el pulmón ventilando, puedo resolver alguna situación de hemorragia. Bueno, y vieron que en las toracoscopías, vuelvo un poquito atrás, los 3 accesos de trabajo. Generalmente se trabaja, yo se los muestro porque habitualmente podemos resolver un montón de situaciones con 2 puertos de trabajo, ¿sí? Pero esta situación triangular, ¿sí? De poder tener cámara y doble puerto de trabajo, realmente es la que mejor funciona y la que más usamos. Después, dependiendo de qué vamos a hacer, podemos utilizar 2 puertos, ¿sí? También perfectamente. Si es solamente una biopsia, ¿sí? Seguramente pongo el toracoscopio en un puerto, en otro puerto voy a utilizar la pinza de biopsia o el aspirador y nada más. Pero una situación ideal para muchos procedimientos es esta que es el triángulo torácico, ¿sí? Para poder tener 2 pinzas y el toracoscopio interno. Esto lo vamos a ver después, me parece. Ahí está haciendo, bueno, ven la situación de una biopsia, por ejemplo. Una biopsia pulmonar que ahora vamos a hablar de suturas mecánicas, yo para realizar esta biopsia y lograr tener un pedacito de parénquima pulmonar, tengo que seccionarlo y suturarlo.
¿Sí? Ahí se va a ir. Bueno, y vamos. Bueno, y acá lo que les quería mostrar es cómo se ve en la imagen del toracoscopio, ¿sí? Y se puede ver la pared interna de la cavidad, ¿sí? Y se puede ver cómo se van colocando los trócares, ¿sí? Para realizar los diferentes accesos o puertos de trabajo. Y como ven, si este pulmón, ¿sí? No estaría colapsado, ¿sí? Igual ahora lo van a colapsar más, estaría ventilando, estaría expandiendo esta esponja y ocuparía todo el espacio, ¿sí? Acá le falta igual colapsar un poco más, aspirarlo y colapsarlo más, pero lo que busca ahí realmente es, va a ser una biopsia seguro, lo que busca ahí es el parénquima pulmonar donde se encuentra esa neoplasia que quiere biopsiar. Después entonces los quiero mostrar después que tenemos suturas mecánicas. Sí, llegamos hoy. Acá, a ver, vemos un poquito de esto, espérenme, Lo que